El otro rostro del salvaje oeste, madamas y burdeles que definieron la frontera. En las áridas llanuras del salvaje oeste, donde la ley era un concepto en constante lucha, existía un rincón oculto que mantenía el pulso de la frontera: los burdeles. Estos establecimientos, con su brillo turbio de lámparas de gas y sus puertas doradas, fueron más que simples refugios para hombres cansados. Fueron centros de poder donde mujeres como Julia Bulett, la madama de Virginia City, o Pearl Dare, la paloma manchada de Cripple Creek, no solo regían sus negocios, sino que tejían redes de influencia en una sociedad marcada por el caos y la oportunidad. ¿Qué secretos ocultaban los burdeles del salvaje oeste? Las puertas doradas del salvaje oeste. La ascensión de los burdeles. A mediados y finales del siglo XIX, durante la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, surgió un fenómeno sociocultural que se entrelazó profundamente con la historia de la región: los burdeles. Estos establecimientos, conocidos también como casas de entretenimiento nocturno, en un intento de disimular su verdadera naturaleza, eran una respuesta a las necesidades de los hombres que se desplazaban a las nuevas ciudades mineras y fronterizas en busca de fortuna. Mientras los mineros, vaqueros y forajidos recorrían los vastos territorios del oeste, los burdeles se erigieron como lugares de descanso, consuelo y a menudo de evasión. El auge de estos establecimientos estuvo estrechamente relacionado con la fiebre del oro de 1848, especialmente en California, que atrajo a miles de hombres de todas partes del país y del mundo. Estos hombres, lejos de sus hogares y en entornos hostiles, encontraron en los burdeles un alivio a la soledad y una necesidad de compañía. La creciente demanda de estos servicios fue inmediata, y muchos de los primeros burdeles fueron fundados por mujeres que supieron aprovechar esta oportunidad. Entre las primeras mujeres en incursionar en este negocio estuvo Ah Toy, una mujer china nacida en Cantón, que llegó a San Francisco en 1849. Con una mezcla de astucia y pragmatismo, Ah Toy abrió uno de los primeros burdeles exitosos de la ciudad. Su éxito se debió no solo a su habilidad para gestionar el negocio, sino a su singularidad como mujer extranjera en una sociedad de frontera dominada por hombres. La promulgación de la Ley de Asentamientos Rurales de 1862, que ofrecía tierras gratuitas a los colonos, impulsó aún más la migración hacia el oeste. Las nuevas poblaciones, que se establecieron rápidamente en lugares como Nevada, Colorado y Arizona, dieron lugar a las ciudades de auge, boomtowns, poblaciones efímeras que crecían rápidamente con la llegada de miles de personas, pero que carecían de una estructura social y legal establecida. En este vacío de normas, los burdeles prosperaron. Aunque las ciudades de auge buscaban atraer a los hombres para que trabajaran en las minas, no contaban con suficiente infraestructura para satisfacer las otras necesidades humanas. Fue en este vacío donde las madamas lograron crear un nicho fundamental. No solo proveían un servicio demandado, sino que se convertían en pilares de las comunidades. La falta de ley en estos asentamientos promovió una sociedad donde la moralidad y las convenciones eran flexibles, y las madamas como Mary Catherine Haroney, más conocida como Big Nose Kate, representaban una forma de poder y autonomía en un territorio en el que las mujeres estaban lejos de tener una voz dominante. A pesar de su importancia económica y social, los burdeles fueron vistos con ambivalencia por la sociedad de la época, aunque algunos consideraban que prestaban un servicio necesario a las comunidades, no eran ajenos a las críticas. En 1865, el Kansas City Times publicó que estos lugares prestaban un servicio, sin embargo, son una lacra moral. Esta contradicción refleja el conflicto que generaban estos establecimientos. Eran vistos como un mal necesario, pero también como un reflejo de la decadencia de la moral de la frontera. A pesar de las críticas, muchas de las mujeres que trabajaban en estos establecimientos, como Eleanor Dumont, conocida como Madame Moustache, lograron imponerse en un mundo dominado por hombres. Eleanor Dumont, por ejemplo, se hizo famosa no solo por ser una exitosa croupier, sino también por dirigir su propio establecimiento en Nevada City, California, en la década de 1850. La ambigüedad de la vida en los burdeles, la vida de las mujeres que trabajaban en estos burdeles, y en particular las que los dirigían, estaba llena de paradojas. Muchas de ellas, como Lily,
una mujer que escribió una carta en 1875 describiendo su trabajo como bailarina profesional, utilizaban eufemismos para mantener las apariencias ante sus familias y la sociedad. A pesar de las dificultades, estas mujeres construyeron vidas y carreras en un ambiente donde la ley era incierta, pero donde sabían aprovechar las oportunidades que se les presentaban. Las reinas de la noche, madamas legendarias que definieron el salvaje oeste. En el inhóspito y despiadado paisaje del salvaje oeste, donde la ley y el orden a menudo eran una ilusión, un grupo de mujeres desafiaron las convenciones sociales y construyeron imperios de poder y dinero. Estas mujeres, conocidas como madamas, no solo regían burdeles en la frontera, sino que se convirtieron en empresarias inteligentes, figuras de influencia y supervivientes en un mundo dominado por hombres. En sus manos, los burdeles no solo eran casas de placer, sino centros de poder, donde se tomaban decisiones cruciales y se tejían alianzas que definieron la vida en las ciudades fronterizas. A lo largo de los años, algunas madamas dejaron una huella imborrable en la historia del salvaje oeste, logrando que su legado perdurara más allá de su profesión. Pearl D., Julia Bulett y Mattie Silks son tres de estas mujeres excepcionales cuya historia trasciende el estigma de su oficio, convirtiéndolas en figuras emblemáticas de una época turbulenta y fascinante. Una de las madamas más notables de la historia del salvaje oeste fue Pearl D., conocida como la Paloma Manchada de Cripple Creek, Colorado. Su ascenso al poder estuvo marcado por la fiebre del oro de finales del siglo XIX, un fenómeno que atrajo a miles de hombres buscando fortuna. Mientras estos hombres trabajaban incansablemente en las minas, muchos de ellos buscaban también un refugio en los burdeles de la ciudad, y Pearl construyó un imperio en ese espacio. Su establecimiento, The Old Homestead, se convirtió en un lugar opulento y de lujo, donde los hombres ricos que llegaban a Cripple Creek se sentían como en casa. Pearl no escatimó en gastos para asegurar que su burdel fuera el más exclusivo de la ciudad. Sus habitaciones eran elegantes, su servicio impecable y su estilo refinado la convirtieron en una de las mujeres más poderosas y respetadas de la ciudad. Sin embargo, la vida de Pearl terminó de forma trágica. En 1897, a la edad de 32 años, murió de una sobredosis de somníferos, lo que causó una conmoción en la comunidad. Su muerte marcó el fin de su reinado y dejó una vacante que nunca fue llenada. A pesar de su muerte prematura, el nombre de Pearl D. sigue siendo sinónimo de lujo y poder en el salvaje oeste. Julia Bulett, apodada la Reina de Virginia City, fue una madama cuya historia desafió las expectativas de la época. Nacida en Nueva Orleans, Julia se trasladó a Virginia City en la década de 1860, durante la fiebre de la plata. A pesar de la naturaleza controvertida de su negocio, Julia logró ganar el respeto de la comunidad, algo inusual para una mujer en su posición. Julia no era solo una madama, era una mujer generosa y carismática, conocida por ofrecer un hogar y un refugio a los mineros que pasaban semanas o meses en las minas. Su establecimiento se convirtió en un punto de encuentro clave para hombres solitarios que buscaban compañía. Además, a diferencia de muchas otras mujeres de su oficio, Julia se ganó el reconocimiento social, llegando incluso a ser nombrada miembro honorario de la Brigada de Bomberos local, un honor que rompía con las convenciones de la época. Su vida, sin embargo, terminó trágicamente. En 1867, Julia fue asesinada por un ladrón en su propio burdel. Su muerte conmocionó tanto a la comunidad que se declaró un día de luto en su memoria. Su legado sigue siendo el de una mujer que rompió las barreras de su tiempo, mostrando que las madamas del oeste no eran solo mujeres de placer, sino también mujeres de poder y compasión. Mientras muchas madamas se limitaban a gestionar sus burdeles, Mattie Silks fue más allá. Considerada una de las empresarias más astutas del salvaje oeste, Mattie construyó un imperio de burdeles en Denver, Colorado, durante las décadas de 1870 y 1880. Su éxito no solo se debió a su belleza o a su habilidad para manejar a sus clientes, sino a su capacidad para negociar, liderar y proteger a las mujeres que trabajaban para ella. Además, Mattie fue conocida por su rivalidad con otra madama famosa, Katie Fulton, una disputa que culminó en un duelo público en 1877. El duelo,
al que asistieron numerosos testigos, solo aumentó su estatus legendario. En el salvaje oeste, donde la ley no siempre era clara, las mujeres como Mattie lograron hacerse respetar a través de su astucia y determinación. Lo que diferenciaba a Mattie de muchas otras madamas era su actitud empresarial. Ella veía su oficio como un negocio legítimo y no como un trabajo que debía avergonzar a las mujeres involucradas en él. En sus propias palabras, Mattie decía: «Me dediqué a la vida galante por razones comerciales y por ninguna otra. Era una forma para una mujer, en esos días, de ganar dinero, y yo lo gané». Las madamas del salvaje oeste como Pearl D., Julia Bulett y Mattie Silks no solo fueron figuras de poder, sino también símbolos de resistencia y autonomía en un mundo dominado por hombres. A través de sus historias, podemos ver cómo estas mujeres lograron moldear sus destinos, desafiando las normas sociales y económicas de su tiempo. A pesar de las adversidades, estas mujeres construyeron imperios, ganaron respeto y, en muchos casos, encontraron una forma de independencia económica que era inaccesible para la mayoría de las mujeres de su época. Su legado va más allá de los burdeles que dirigieron. Son ejemplos de valentía, inteligencia y determinación. En un tiempo y lugar donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas, las madamas del salvaje oeste encontraron formas de prosperar. Fueron pioneras que con elegancia, astucia y coraje dejaron su huella en la historia del oeste. El secreto de las Soiled Doves del viejo oeste. En el salvaje oeste, un mundo de riesgos y oportunidades, las mujeres conocidas como Soiled Doves o palomas manchadas desempeñaron un papel crucial, aunque a menudo ignorado por la historia oficial. Estas mujeres trabajaban en los burdeles y salones de las ciudades fronterizas, ofreciendo compañía a los hombres solitarios que llegaban en busca de fortuna o entretenimiento. Si bien su vida estaba marcada por la marginalidad, el estigma y la violencia, su presencia era esencial para la economía de las boomtowns, que dependían de ellas para sostener la vida nocturna y social. Las Soiled Doves eran, en muchos casos, sobrevivientes. A pesar de las duras condiciones de vida, enfermedades, explotación, abuso, algunas lograron transformarse en mujeres de gran poder e influencia. Un ejemplo notable es Chicago Joe Hensley, quien llegó a Helena, Montana, durante la fiebre del oro de los años 60. A través de su astucia y habilidades empresariales, Joe pasó de ser una simple trabajadora del burdel a dueña de varios prostíbulos, acumulando fortuna y respeto. Su historia refleja cómo la resiliencia y el ingenio fueron vitales para prosperar en un entorno tan hostil. Sin embargo, a pesar del desprecio generalizado hacia ellas, las Soiled Doves no solo fueron víctimas. Muchas veces lograron ganar el respeto de la comunidad y jugaron un papel fundamental en el bienestar de los pueblos fronterizos. Un claro ejemplo es Diamond Jessie Heyman, quien prosperó durante la fiebre del oro del Klondike y al regresar a San Francisco se dedicó a la filantropía, ayudando a los más necesitados. Jessie representó una de las muchas mujeres que, a pesar de ser vistas como la escoria de la sociedad, fueron realmente pioneras que desafiaron las normas de su tiempo. En lugares como Tombstone, Arizona, la solidaridad también floreció entre las Soiled Doves. Cuando Birdie, la ruiseñora, cayó gravemente enferma, la comunidad se unió para cuidarla, demostrando que, a pesar del estigma social, estas mujeres también podían recibir apoyo y respeto en momentos de necesidad. Esta solidaridad fue un recordatorio de la humanidad que existía detrás de las vidas de estas mujeres. A pesar de las adversidades, las Soiled Doves dejaron una huella indeleble en el salvaje oeste. Sus historias, marcadas por la lucha, el sacrificio y la valentía, reflejan un aspecto importante de la historia de la frontera que, a menudo, ha sido ignorado o minimizado. Caballeros en faldas. En el salvaje oeste, donde las normas sociales eran más flexibles de lo que muchos imaginan, algunos hombres desafiaron las convenciones de género al vestirse de mujeres. Esto ocurrió principalmente en los salones y burdeles, donde la escasez de mujeres creó una demanda insatisfecha de compañía femenina. No se trataba de un engaño, sino de un acto adaptativo para sobrevivir en un ambiente hostil. Personajes como Harry Hee, conocido como Squinty Sue, se convirtieron en figuras populares, adoptando una identidad femenina no solo para ganar dinero,
sino también para aprovechar un espacio social más libre y fluido. Otro caso notable es el de Fernando, un hombre que vivía en Virginia City y adoptaba una personalidad femenina completa, ganándose el afecto de la comunidad y participando activamente en la vida social del lugar. Además, Jean Bonnet, una inmigrante francesa que vivió como hombre, rompió con las normas de género y se convirtió en un defensor de los derechos de las Soiled Doves, ayudando a mejorar sus condiciones laborales y sociales. Estos hombres que se vestían de mujeres no solo desafiaron las expectativas de género, sino que reflejaron la fluidez de los roles sociales en el oeste. A pesar de enfrentar tanto aceptación como rechazo, estos hombres demostraron que la capacidad de adaptación humana era una característica fundamental en el salvaje oeste, donde las reglas de convivencia eran a menudo más flexibles y cambiantes de lo que la sociedad tradicional quería reconocer. El velo de terciopelo, el impacto económico y social de los distritos rojos en el salvaje oeste. Los distritos rojos del salvaje oeste, donde proliferaban los burdeles, tuvieron un impacto crucial en la economía y la vida social de las comunidades mineras. Estos establecimientos, aunque rodeados de controversia, se convirtieron en motores económicos esenciales en ciudades como Virginia City y San Francisco durante la fiebre del oro. A principios de la década de 1850, cuando miles de hombres llegaron al oeste en busca de fortuna, la escasez de mujeres generó una oportunidad para muchas mujeres dispuestas a trabajar en los burdeles. Julia Bulett, madama en Virginia City, gestionaba un negocio exitoso que no solo proporcionaba entretenimiento, sino que también financiaba obras públicas como escuelas y hospitales, evidenciando el impacto económico positivo de estos establecimientos. Los burdeles también cumplieron una función social importante. Aunque las mujeres en estos negocios eran estigmatizadas, algunas, como Pearl D. en Colorado, se ganaron el respeto de la comunidad y participaron en causas locales. En San Francisco, Atoy, una inmigrante china, no solo operó un salón exitoso, sino que también defendió los derechos de las mujeres y las minorías, marcando precedentes legales para la protección de estos grupos. No obstante, los burdeles también fueron centros de violencia, abuso de sustancias y enfermedades. Mattie Silks, madama en Denver, estuvo involucrada en varios incidentes violentos, mientras que la propagación de enfermedades como la sífilis era común. Sin embargo, algunas madamas, como Mattie Silks, implementaron medidas de salud preventivas para proteger a sus trabajadoras. A pesar de la ambigüedad legal en torno a su existencia, los distritos rojos fueron reconocidos como elementos vitales para la economía de las ciudades mineras. En Deadwood, Seth Bullock, el sheriff local, permitió que los burdeles operaran bajo ciertas regulaciones, reconociendo su importancia económica. En este sentido, los burdeles, aunque considerados ilegales en muchos casos, eran tolerados por las autoridades debido a su relevancia en la vida local. Los burdeles también fueron un crisol cultural. Mujeres de diversas etnias, como las chinas, afroamericanas y latinas, encontraron en estos salones una oportunidad para forjar una vida independiente. Figuras como Atoy y Mary Ellen Pleasant rompieron barreras sociales, mientras que mujeres nativoamericanas como María Gertrudis Barceló ejercieron poder en sus comunidades a través de sus negocios. Este entrelazamiento cultural convirtió a los burdeles en espacios de compleja interacción social, donde se mezclaban tradiciones, luchas y oportunidades en un contexto de desigualdad racial y de género. El legado secreto de los burdeles que forjaron los distritos rojos. Los burdeles históricos no solo dieron origen a los modernos distritos de luz roja, sino que también jugaron un papel crucial en el desarrollo social y cultural de las ciudades donde florecieron. Estos lugares, más allá de ser simples refugios de placer, se convirtieron en centros de transgresión social, dejando una huella duradera en la arquitectura y la estructura de los barrios de vicio contemporáneos. En el París de finales del siglo XIX, Le Chabanais, fundado en 1878, representaba el epítome del lujo y la decadencia. Con interiores opulentos y habitaciones temáticas como la famosa cámara japonesa con bañera de oro, Le Chabanais no solo satisfacía los deseos carnales, sino que también era un símbolo de la élite parisina. Fue visitado por figuras como Toulouse-Lautrec y Guy de Maupassant,
y el propio Eduardo VII de Inglaterra era uno de sus clientes regulares. Este burdel estableció una conexión profunda entre el vicio, el lujo y el arte, influencia que perdura en la concepción de los actuales distritos rojos de lujo, donde la transgresión y el acceso restringido siguen marcando la pauta. En los Estados Unidos, Storyville en Nueva Orleans, fundado en 1897, fue una adaptación del modelo europeo. A pesar de ser menos lujoso, Storyville fue un intento de regular y concentrar las actividades de prostitución en un área delimitada. Aunque en su mayoría estaba orientado hacia la segregación social, con burdeles que variaban desde mansiones de lujo hasta cabañas modestas, fue también un centro cultural donde artistas y escritores, como Louis Armstrong, encontraban inspiración. Storyville reflejaba la complejidad de la moral victoriana en los Estados Unidos y la influencia de la arquitectura de burdeles europeos, adaptada a las realidades sociales y legales de Nueva Orleans. En Japón, el distrito de Yoshiwara en Edo, actual Tokio, fue un modelo urbano ejemplar desde el siglo XVII. Su diseño estructurado, como un distrito amurallado con calles organizadas en cuadrícula, influenció la organización de muchos barrios de vicio modernos. Además de ser un centro de placer, Yoshiwara también fue un centro cultural donde las artes tradicionales japonesas, como el kabuki y la poesía haiku, se celebraban. Las cortesanas de Yoshiwara, consideradas figuras de alta sofisticación, eran símbolos de elegancia y cultura, un reflejo del control social y la división de clases que definieron este distrito. La influencia de los primeros burdeles lujosos como Le Chabanais, Storyville y Yoshiwara se extiende a los modernos distritos de luz roja en ciudades como Ámsterdam y Hamburgo. Estos lugares, aunque más discretos, siguen manteniendo la separación de la sociedad principal y se encuentran en zonas apartadas. A pesar de su aislamiento, continúan siendo centros de transgresión y expresión cultural, donde los límites entre la moralidad social y la transgresión se difuminan, creando una estructura paralela donde el vicio es, al mismo tiempo, rechazado y aceptado. A lo largo de la historia, los distritos de luz roja han representado tanto el pecado como la salvación. Son espacios de refugio para aquellos en los márgenes de la sociedad y reflejan las tensiones entre el deseo y las normas sociales. Aunque continúan siendo objeto de debate moral y legislativo, no cabe duda de que han sido fundamentales en la estructura social, ofreciendo un espacio de expresión cultural y artística. Son testigos de cómo la transgresión y el vicio son elementos intrínsecos al desarrollo de las culturas humanas. El viaje de los burdeles de lujo en París y Tokio a los actuales distritos rojos demuestra que estos lugares no son solo espacios de placer, sino también centros de poder, cultura e identidad, que siguen desafiando y reflejando las dinámicas sociales de la moralidad y la transgresión. El declive y renacimiento de los burdeles del oeste. Cuando el sol se oculta sobre las áridas praderas del salvaje oeste, se desvanecen también las luces de un mundo que, aunque pleno de misterio y controversia, formó parte esencial de la historia americana, el de los burdeles del oeste. Estos establecimientos, conocidos por su carácter clandestino y su vital rol económico, vivieron sus días de gloria durante los años de la fiebre del oro y la expansión hacia el oeste. Sin embargo, al llegar el siglo XX, la era de las sombras escarlatas comenzó a desmoronarse, marcada por una confluencia de cambios sociales, legislativos y económicos que alteraron el panorama de los burdeles y de las mujeres que los administraban. A fines del siglo XIX, el salvaje oeste ya estaba viendo la desaparición de muchos de los rasgos que lo habían definido. La leyenda del pistolero, la fiebre del oro y los burdeles que florecían en las fronteras del nuevo país. La era victoriana, marcada por su rígida moralidad, comenzó a ceder paso a una sociedad más progresista, donde la lucha por los derechos de las mujeres empezaba a ganar terreno. La mujer ya no debía ser solo una figura sumisa, como lo indicaban los estrictos códigos victoriano. Comenzaba a reclamar su lugar en la sociedad de una manera más activa e independiente. Líderes influyentes como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony encabezaron el movimiento sufragista, que no solo impulsaba el derecho al voto para las mujeres, sino que también cuestionaba las estructuras tradicionales de la feminidad. Esta lucha por la igualdad de derechos alteró irremediablemente la percepción social de las mujeres que trabajaban en los burdeles,
quienes a menudo eran vistas con desdén como mujeres caídas, sin moral ni dignidad. En este contexto, la sociedad comenzó a replantearse el concepto mismo de la mujer respetable, forjando una creciente distinción entre aquellas que formaban parte de este nuevo paradigma social y aquellas que seguían formando parte de los márgenes de la sociedad. El sufragio femenino, logrado en 1920 con la ratificación de la 19ª enmienda, fue un hito fundamental que selló el cambio de era. El avance de las mujeres en la vida pública y política no solo desafió la discriminación de género, sino que también contribuyó a la creciente deslegitimización de los burdeles. Estos establecimientos, que antes eran vistos como parte integral de la vida en la frontera, ahora eran objeto de rechazo tanto moral como legal. Paralelamente, las acciones legislativas también jugaron un papel crucial en el declive de los burdeles del oeste. En 1911, la Comisión de la Inmoralidad de Chicago, encabezada por Catherine B. Davis, publicó un informe que desató una persecución nacional de los establecimientos de prostitución, impulsada por la moral pública y la creciente preocupación sobre la explotación de las mujeres. Fue solo el inicio de una serie de reformas que culminaron con la promulgación de la Ley de Tráfico de Blancas, Mann Act, en 1910, diseñada para erradicar la trata de personas, pero que afectó directamente a los burdeles, dificultando su operación al vincularlos con prácticas ilegales y de explotación. Aunque la ley pretendía frenar el tráfico de mujeres, las consecuencias de esta legislación fueron profundas y muchos burdeles se vieron forzados a cerrar sus puertas, mientras que otros tuvieron que operar en la clandestinidad o transformarse en negocios menos visibles. Los días de esplendor para muchas madamas, como la célebre Chicago Joe Hensley en Helena, Montana, llegaron a su fin, cuando el cambio de siglo trajo consigo una presión social y económica que no pudieron resistir. El caso de Joe Hensley es emblemático de una época en transición, donde el negocio, una vez próspero, se desplomó bajo el peso de las nuevas normativas, la moralidad pública y las cambiantes demandas sociales. Además de los cambios sociales y legislativos, la economía del salvaje oeste también tuvo un impacto directo en el declive de los burdeles. La fiebre del oro, que alimentó la expansión de las ciudades mineras y la demanda de los servicios de las mujeres de la noche, pasó rápidamente a la historia. En su lugar, el descubrimiento de oro en Alaska en 1896 desvió la atención de muchos prospectores hacia el norte, reduciendo la clientela en las áreas del oeste, donde los burdeles habían prosperado. Los mineros, aventureros y comerciantes que una vez abarrotaron las ciudades mineras se dirigieron hacia nuevas oportunidades económicas, y con ellos se esfumaron también las oportunidades para los establecimientos nocturnos. La Gran Depresión de finales de la década de 1920 representó otro golpe devastador para la industria. La pérdida de poder adquisitivo de los clientes, sumada a la inseguridad económica de la época, hundió a muchos burdeles en la quiebra. El lujo y la abundancia que alguna vez caracterizaron a estos establecimientos se desvanecieron, y lo que antes era un negocio próspero se convirtió en una sombra de lo que fue. Sin embargo, este fue solo el preludio de una transformación. Aunque el fin de los burdeles tradicionales parecía cercano, no significó necesariamente su desaparición total. Más bien, los baluartes de la antigua industria fueron adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas realidades sociales y legales. En algunos lugares de Nevada, por ejemplo, los burdeles licenciados continuaron operando bajo regulaciones específicas, convirtiéndose en los últimos vestigios de una época ya pasada, que preservaban de alguna manera la memoria de un tiempo cuando estas casas eran el centro de la vida nocturna en el oeste. Estos burdeles legales, ahora regulados y en su mayoría abiertos de forma legal, no solo sobrevivieron, sino que evolucionaron. En la sociedad moderna, estos establecimientos ya no son los tabúes oscuros que una vez fueron, sino negocios legitimados dentro de una economía estatal. De este modo, el eco de los burdeles del oeste sigue vivo en las estructuras legales y comerciales actuales, aunque de una manera muy distinta a la que existió durante su auge. La perspectiva cinemática. Entre realidad y ficción en el salvaje oeste. Los establecimientos nocturnos del salvaje oeste, en su esencia, han sido un imán para los narradores y cineastas,
quienes han moldeado su historia con una mezcla de misterio, seducción y peligro. A lo largo de los años, estos nidos nocturnos se han convertido en un tema recurrente tanto en la literatura como en el cine y la televisión, creando una narrativa que, en ocasiones, bordea la leyenda, mientras que en otras se acerca peligrosamente a las realidades más oscuras de su tiempo. Sin embargo, más allá de la fascinación por la prostitución en el oeste, es el contrapunto entre la fantasía y la verdad histórica lo que hace que estos relatos sigan siendo tan cautivadores. Los nidos nocturnos del salvaje oeste no solo habitaron la imaginación popular, sino que también se convirtieron en materia literaria. En obras como Painted Ladies de James Reasoner, publicada en la década de 1870, la vida de las madamas se retrata con gran dramatismo. A través de su protagonista, Lily Langry, el escritor nos invita a explorar el contraste entre la fachada opulenta y colorida de los salones nocturnos y las dificultades personales de las mujeres que los dirigían. Al igual que las verdaderas madamas del oeste, Langry enfrenta el dilema de ser vista como mujer de moral cuestionable, mientras navega por los desafíos emocionales y económicos de su vida en un mundo predominantemente masculino. En la literatura, estos salones se describen como lugares de deseo y tensión, pero también como complejos centros de poder en los que las mujeres podían negociar su propia independencia, incluso en un entorno tan marcado por la desigualdad. El cine ha logrado capturar la misteriosa atracción que ejerce el mundo nocturno del oeste, pero también ha jugado con la interpretación romántica de sus ocupantes. En The Misfits, 1961, una película que reúne a dos grandes figuras de Hollywood, Marilyn Monroe y Clark Gable, vemos cómo Monroe interpreta a una mujer que dejó atrás su vida como prostituta en busca de redención y amor. Aunque la historia está ambientada en el mundo moderno, es fácil trazar un paralelismo con figuras reales como Julia Bullitt, una famosa madama de Virginia City que, al igual que Monroe, encontró algo cercano a la paz después de abandonar el oficio. Por otro lado, Unforgiven, 1992, dirigida por Clint Eastwood, se adentra más en la violencia y la tensión que generaban estos lugares. En esta obra, un tiroteo en un burdel desencadena toda la trama, y el local se convierte en un punto caliente de confrontación social. El burdel, en este caso, es un microcosmos de las tensiones de la comunidad, un lugar donde el desorden y la ley se mezclan de manera peligrosa, reflejando la naturaleza contradictoria de estos establecimientos, tanto como símbolos de exceso y decadencia, como de resistencia y supervivencia. En Deadwood, la famosa serie de HBO, los burdeles son representados de manera matizada, no como simples lugares de libertinaje, sino como negocios legítimos que jugaban un rol crucial en la economía de las ciudades mineras del oeste. El personaje de Al Swearingen, un astuto y manipulador dueño de un burdel, refleja la ambigüedad moral de figuras históricas como Mattie Silks, que usaban su ingenio y carisma para navegar las complejas dinámicas de poder, clase y ley. Swearingen, con su presencia ominosa y astucia empresarial, refleja las tácticas de muchas madamas reales que, como Mattie Silks, no solo eran mujeres de negocios, sino figuras de gran influencia en sus comunidades. Sin embargo, como ocurre con todas las representaciones en los medios, es necesario leer entre líneas. No todas las historias del oeste que retratan a los burdeles y sus ocupantes reflejan con precisión la realidad dura de esos tiempos. A menudo, las películas y series se centran en la romántica redención o en la fascinación por la belleza trágica de las mujeres que habitaban estos lugares, mientras que las realidades sociales y de poder se simplifican para crear narrativas más digeribles. Muchas veces, las vidas de las mujeres en el salvaje oeste eran más difíciles y sombrías que lo que se retrataba en pantalla. Los riesgos de enfermedades o las tensiones sociales y legales no eran meras intrigas secundarias, representaban luchas diarias para muchas de estas mujeres. A pesar de esto, también existieron momentos de compasión y solidaridad en estos burdeles, donde las madamas se convertían en figuras protectoras para las demás mujeres que vivían bajo su techo. El sentido de comunidad en estos lugares era, en muchos casos, más profundo de lo que la cultura popular suele sugerir. En el salvaje oeste, los burdeles fueron mucho más que refugios para hombres cansados.
se convirtieron en centros de poder y influencia manejados por mujeres resilientes como Julia Bulett y Pearl Dare. Estos establecimientos no solo impulsaron la economía de las boomtowns, financiando obras públicas y creando redes sociales, sino que también ofrecieron a las madamas una plataforma para ejercer autonomía y liderazgo en una sociedad predominantemente masculina. A través de su astucia y determinación, estas mujeres desafiaron las convenciones sociales, dejando un legado duradero que refleja la complejidad y la vitalidad de la vida en la frontera. Los burdeles del salvaje oeste, con su brillo turbio y sus puertas doradas, encapsulan una parte esencial de la historia americana, demostrando cómo el poder y la influencia pueden surgir en los rincones más inesperados.